Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Saludamos a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. ¿Cómo está, Rafa? Mi querida Laura, amigos del auditorio, muy contento de saludarlos con un programa muy variado donde estaremos platicando de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil que está por arrancar. Toda una fiesta, no solo para los pequeños, sino también para los amantes de la literatura en el Parque Bicentenario. Su director, Rafa Gastón García, va a estar aquí en el estudio en vivo y además vamos a viajar por el metro de Estocolmo. ¿Se imaginan? Qué interesante. Van a ¿Cuál ver de será qué se su trata. peculiaridad de este metro? No es cualquier lugar, ¿eh? Seguramente no lo es. Y en el Auditorio Nacional, hoy es Noche de Lunas y allá se encuentra mi querido amigo Güemantzin Rodríguez platicándonos cómo se vive el ambiente previo a la celebración de lo mejor del espectáculo en vivo en México. Güeman, ¿cómo estás? Adelante. ¿Qué tal, Rafael? ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Bueno, los tengo que escuchar así porque llegan algunas personalidades del espectáculo y rompen en emociones muchas de las personas que se dan cita en la alfombra roja para verlos, para sacarles una foto y si acaso tener un autógrafo. Así es, estamos aquí en vivo desde el Auditorio Nacional en esta entrega que son las lunas del auditorio que reconoce a lo mejor del espectáculo que se celebra en todos los teatros y foros de nuestro país. Es algo en donde Canal 22 también participa y que además de tener algunas entrevistas que vamos a compartir con todos ustedes en esta alfombra roja, recuerden que a las 8 de la noche por la señal de Canal 22.2 podrán ver y disfrutar de la entrega de estos premios, las lunas del auditorio. Así que Rafael, Laura, estamos aquí entre muchos gritos y gente. Así se escucha, mi estimado Güeman. Seguramente ya te reconocieron y es por eso la celebración Los gritos, del las público. selfies con Güemantzin no pueden faltar. Regresamos en un rato más contigo, amigo. Volvemos. Y nosotros Hasta luego, un abrazo. Comenzamos. Y vamos a comenzar con un homenaje, Rafa. Así es, uno que rinde el Colegio de México, un homenaje póstumo a una de las grandes personalidades que transitaron por este recinto, que fue el maestro Rafael Segovia, y así fue recordado por alumnos y compañeros. Rafael Segovia decía que era un mexicano nacido en Madrid. Fue pionero en la investigación política en México. Su interés nació después de sufrir los estragos de la Guerra Civil Española. Desde muy joven trabajó como docente e investigador en el Colegio de México. La enseñanza fue una pasión que lo acompañó hasta sus últimos días. Falleció el 25 de agosto. Para recordar su legado, el Centro de Estudios Internacionales del Colmex organizó un homenaje póstumo. Rafael Segovia representa en la investigación politológica de México dos vertientes muy importantes. Uno, que tenía un gran conocimiento de política comparada y de sistemas políticos europeos y de relaciones internacionales, así como de historia europea. Y por el otro, un erudito y profundo conocimiento del sistema político mexicano. Fue el primer politólogo empírico. Sus investigaciones electorales iniciaron en la década de los 60, cuando en México nadie los consideraba importantes. Sin embargo, sus resultados reflejaron tendencias sociales que fueron registrados en sus columnas y conferencias. Fue fundador de la revista Foro Internacional y entre sus publicaciones destacan El Gran Teatro de la Política y La politización del niño mexicano. Decía que había que valorar mucho la estabilidad institucional del sistema político mexicano y la continuidad institucional y constitucional que tenemos después de 100 años. Su paso por el Colegio de México fue trascendental. Fue investigador desde 1962 y coordinador del Centro de Estudios Internacionales, además de coordinador general académico. Segovia tuvo también una enorme importancia en la configuración de esta institución. Él formó generaciones enteras de historiadores, intelectuales, politólogos, internacionalistas, humanistas. Representa para el Colegio de México no solo una escuela de investigación en ciencia política, representa para el Colegio de México toda una época. Con información de Óscar Cortés, César H. Meléndez, Noticias 22.
Vamos a otros temas. El pintor ibérico José Manuel Siria salpica de color el Ateneo Español de México. Veamos por qué. La pintura tiene que ser el arte en general tiene que ser un laboratorio experimental. O sea, siempre he renegado, ¿no?, de aquellos artistas que consiguen imponer una estética, una iconografía y se quedan en ella para siempre. Es cierto que la vida es demasiado corta como para tener más de una idea, pero digamos que no es por virtuosismo, pero algunos conseguimos disimularlo. Con una trayectoria internacional que lo ha llevado a exponer en distintos países, José Manuel Siria presenta una breve pero poderosa exposición en el Ateneo Español. Esta exposición es especial, ¿no? Surgió en el último minuto. Yo venía a México para una exposición, para una subasta de un cuadro para la Fundación Ayúdate a Dar, que es para los niños necesitados. Entonces me dijeron, ¿por qué no haces una exposición en el Ateneo? Entonces me dijeron, el espacio no es grande, siempre se lleva una obra pequeñita y digo, bueno, pues como llevamos unas piezas, y hemos seleccionado 12 piezas, una serie que se llama Procedimientos, que son de 1,20 por 1,20, quizá habría cabido alguna más, pero yo creo que funciona suficientemente. Me gustan mucho esas paredes así grandes, con esos marcos así barrocos, ¿no?, y metiendo una obra muy contemporánea, mucho más expansiva de lo que podía parecer. En los 80, José Manuel Siria sorprendió con una propuesta más figurativa y expresiva, pero con el paso del tiempo ha pasado al abstracto. Yo empecé en la figuración, pero la figuración tardé mucho en saltar a la abstracción porque no entendía. Y luego me considero, quizá en mi país, el mayor investigador de la pintura abstracta que se está realizando en este momento a nivel internacional. Entonces, en Londres, precisamente tenía taller entonces abierto en Londres, dije, ¿por qué no empezar una serie que se llama Procedimientos, donde se recoja ¿cómo decir?, todas las cocinas, todos los procedimientos, las formas diferentes de poder pintar o poder aplicar la pintura azarosa al plano pictórico? ¿Por qué no meterlo, y además meterlo de una forma en apariencia intuitiva? Que sea algo mucho más libre, mucho más jugoso, mucho más colorista, no tan agarrado a lo teórico que como ha sido mi pintura hasta ese momento, ¿no? El próximo año, José Manuel Siria hará de México su residencia por algunos meses con la intención de crear nueva obra y exponerla en algunos recintos del país. Noticias 22, Alberto Aranda. Y ya que estamos en los terrenos de la plástica, uno de los grandes maestros del arte abstracto llega al Palacio de Bellas Artes para cerrar con broche de oro este año. Recordamos Los pequeños mundos de Vasily Kandinsky. Kandinsky consideraba que los colores abrían las grandes posibilidades del arte. Aseguraba que sus potentes vibraciones relacionadas con la música despertaban distintos estados anímicos. El amarillo, por ejemplo, evocaba al delirio y su sonido era el de una trompeta. El verde, a la pasividad, y sus tonos tranquilos provenían del violín. Una selección de más de 60 piezas del pintor ruso, teórico y precursor del arte abstracto, se exhibe por primera vez en una exposición individual en México en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Podemos ver una constante transformación en prácticamente las 4 décadas que permaneció activo dentro de su pintura. En la primer periodo, como decimos, de Múnich, Kandinsky llegará a la abstracción, pero a una abstracción expresionista, donde el color, habíamos dicho, es lo más importante. Para los años 30, Kandinsky vuelve a renovar su obra, ya una vez que siente que ha agotado las posibilidades de la geometría y empieza a buscar nuevas formas biomórficas. Kandinsky colocaba al espectador en el centro de sus pinturas, frente a sus trazos que se enmarcaban en relaciones físicas y anímicas propiciadas por el uso del color, lo que consideraba era el origen de lo abstracto. La evolución plástica del autor de libros como Punto y Línea sobre el plano y de lo espiritual en el arte se puede ver a través de 5 secciones en las que se divide la exposición y que muestran la riqueza del arte tradicional ruso, la necesidad de plasmar la realidad sin delinear los objetos que la integran y las posibilidades sintéticas de la música, elemento fundamental en el trabajo del artista. Lo que él hace de lo espiritual en el arte, él habla de una de las características primordiales de la música, es que es el único arte enteramente abstracto, no necesita de la representación de la realidad para que la gente pueda experimentar
la belleza o la espiritualidad de una obra, ¿no? En ese sentido, creo que lo importante de la música es que lo hace un punto de referencia hacia dónde quiere llevar la pintura, ¿no? Entendamos la abstracción no como una negación de la realidad, sino como una reinterpretación de la misma. Kandinsky Pequeños Mundos podrá visitarse hasta el 27 de enero. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, pues qué exploración por el mundo de este hombre que atravesó por tantos periodos diferentes, que exploró las posibilidades de la expresión pictórica y que además tenía un gran conocimiento de la historia del arte. Vasily Kandinsky, hay que darse una vuelta a Bellas Artes y celebrar su obra. Ya es momento de regresar al Auditorio Nacional, Noche de Lunas, ya lo decíamos, y la trayectoria en esta ocasión es reconocida del maestro Horacio Franco. Huemansin, vamos contigo. Estamos con Horacio Franco, quien es uno de los nominados por su trayectoria a la entrega de las lunas en este año 2018. Horacio, muchas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por este reconocimiento. Muchísimas gracias. Es un honor recibir este reconocimiento después de 40 años de carrera y otros poquitos de edad, digo yo. Pero sobre todo estoy muy emocionado porque es un premio, es un galardón al que aspira cualquier artista que trabaje en México. Es un premio que finalmente reconoce la calidad artística o la trayectoria o el alcance de una carrera, y con ello me doy por satisfecho en esta vida porque en México he conquistado un público muy numeroso, un público joven muy numeroso también, y he tratado de modificar la vida a muchos jóvenes que con el contacto con la música y al estar en contacto con un concierto de música clásica en cualquier comunidad, en cualquier lugar del país, pues se han dedicado, les ha dado por dedicarse a la música y uno como músico les va modificando el destino finalmente, y eso es un privilegio. Horacio, en esta nominación a tu trayectoria, hay algo que me llama mucho la atención, porque si bien las lunas del auditorio están vinculadas a las músicas, a los espectáculos, sin una diferencia específica de géneros, pero sí celebrar la actividad artística cultural, es algo que tú has hecho, porque lo mismo has estado al frente de música barroca, que de Bach a los Beatles tienes uno de los programas, entonces es una forma de celebrar aquello que llamamos música, ¿no? Conoces muy bien mi trayectoria porque eres una de las gentes más informadas que hay en el medio cultural y celebro siempre todos tus comentarios y tu asertividad, y en ese sentido un artista del siglo XXI ya no tiene que tener los límites que tú me acabas de mencionar, los límites de música clásica con música popular o música tradicional, y yo creo que con el instrumento que me tocó a mí tocar en esta vida tengo que ser muy versátil y tengo que finalmente no dar mi brazo a torcer, sino finalmente hacer todo tipo de música para llegar al más público posible, con un instrumento que ha sido muy vilipendiado, que es tan popular como vilipendiado, que es tan escolar como profesional, que es tan de aficionados como de músicos consumados. Entonces, en ese sentido, obviamente tengo que voltear como periscopio para todos lados para ver qué se está haciendo actualmente. Y bueno, siempre tengo que aprender y que estudiar cosas nuevas, ¿no? Entonces, el año que entra vienen proyectos muy interesantes. Y lo que quiero hacer el año que entra es crecer más y tener mucho más rango de acción en la dirección de música sinfónica del siglo XIX y temprano, que casi no se hace en México. Compositores como Mendelssohn, Schubert, Mozart, son compositores poco hechos en realidad, ¿no? Y que me gustaría hacerlo con orquestas juveniles, porque finalmente son las orquestas juveniles el futuro más promisorio de este país en cuanto a música. México ha avanzado muchísimo en la cuestión de la música clásica gracias a los maestros que están trabajando en Sistema Nacional de Fomento a la Música. También en Esperanza Azteca hay muy buenos maestros y que ellos están fomentando mucho que haya muy buenos músicos jóvenes que tienen que trabajar y que tienen que tener condiciones de trabajo y condiciones de infraestructura que se les dé mucho mejores de las que se les ha dado hasta ahora. Y yo quiero propiciar eso también. Esto que dices me llama mucho la atención, y con esto hago una última pregunta, aprovechando esta nominación que tienes por tu trayectoria, Horacio. ¿No era lo mismo la forma en que un alumno podía acercarse a las músicas en la academia mexicana que te tocó a ti estudiar, que la academia que hoy tenemos? Quiero decir, hoy hay más posibilidades para poder aproximarse a las músicas que las oportunidades que nos habrán tocado a ti y a mí en otro momento, ¿no? Tienes toda la razón, Huimansin, lo ves también con mucha objetividad y mucha preclaridad. Creo yo que en la cuestión del alcance de todo lo que nos ha costado producir en cuestión de música,
desde los años 70 para acá, ha cambiado enormemente gracias, en primer lugar, a la difusión, al papel fundamental que hace la televisión pública en este país, como difusor de la cultura, como el noticiero del 22, como otros canales como el 11 o como TV UNAM, y que finalmente en un momento dado ya hay mucho más difusión y mucho más alcance, pero también porque hay más músicos jóvenes que están mejor educados ahora que antes. No quiere decir que estamos en jauja, nos falta mucho todavía, pero lo único que nos falta es un pequeño salto que se llama rigor para poder realmente canalizar a todos esos grandes talentos mexicanos jóvenes que hay a una eficiencia técnica mucho mejor y mucho más sólida de la que tienen hasta ahora. Pero eso solamente lo van a hacer con proyectos que les reditúen precisamente ese estudio y ese rigor. Entonces, precisamente ya lo que quiero hacer es precisamente con estos jóvenes hacer esos tipos de proyectos académicos donde involucren mucho más su técnica, donde involucren más la limpieza de la técnica y mucho más la precisión con la que están acostumbrados a estudiar pero no a tocar. Entonces ya es hora de dar un brinco para este país, para los jóvenes. Muchísimas gracias por este tiempo con nosotros, Horacio. Gracias, Enhorabuena Román, sí. por este reconocimiento que es la nominación. Esperemos que la merezcas y más allá de que la merezcas o no, creo que el reconocer todos estos años que tienes trabajando también es grande, ¿no? Muchas gracias, querido. Encantado y un saludo a todo el público y a todo el personal del Canal 22 que quiero tanto. Gracias. Bueno, muchas gracias a Huemansin, que está ya en vivo en la entrega de las lunas del auditorio. Felicidades al maestro Horacio Franco por este merecidísimo reconocimiento que en unos minutos más va a recibir. Ya está aquí Rafa con Gastón García, van a platicar acerca de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. En unos instantes, volvemos. Bueno, ya lo anticipaba Laura, es un gusto recibir en esta que es su casa a Gastón García, director de la FILIG, para hablarnos de este encuentro editorial. Hace unos días les presentábamos el boleto del metro conmemorativo a propósito de esta 38ª edición y ya el 9 de noviembre se da el banderazo de salida. Gastón, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme y dejarme estar aquí platicando de la FILIG. Escuchábamos hace unos instantes a Horacio Franco que hablaba de la importancia de acercar a las nuevas generaciones al arte en general, a la cultura. Él se refería de manera particular a la música, pero la literatura yo creo que también es esa gran puerta de entrada, algo que durante 38 años ha hecho la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Sin duda, la feria es esas instituciones de México con la que todos tenemos una anécdota, ¿no? De niño, de grande, todos hemos pasado en algún momento por ahí, y justamente el papel de fomento a la lectura, de apoyo a la industria editorial de la literatura infantil y juvenil, el acercamiento a las artes, la creación de públicos, a las artes en general, no solo la literatura, sino la música, el teatro, y la posibilidad que nos damos ahora, con la feria ha ido creciendo cada vez más, y también ha ido creciendo sus intereses y la cantidad de temas que toca, ¿no? Como decimos, el centro está en el libro y a partir de allí intentamos cubrir o tocar todos los temas que atañen a la vida de las niñas, de los niños, de los jóvenes del siglo XXI, ¿no? Las cosas buenas, las no tan buenas, incluso las negativas, los temas sociales, la diversidad, la inclusión, la migración. Y más allá de eso también la ciencia, el fútbol, los deportes, la ecología, etcétera, etcétera. O sea, todo tratamos de que esté plasmado en esos 11 días que dura la feria. De incluirlos e involucrarlos con el acontecer cotidiano. Y estamos hablando también de una afluencia muy importante. Fueron 500,000. El año pasado fueron 481,000 personas. 80,000 un solo domingo. No, maravilloso. Y este año estamos preparados para recibir un poco más de gente, ojalá que nos acompañen. ¿Y cuál ha sido la recepción? Porque hace no mucho se cambiaron a esta nueva sede del Parque Bicentenario precisamente por esta importante afluencia. ¿Cómo ha reaccionado el público? Porque recordemos que no solo se trata de presentaciones de libros, hay cuentacuentos, hay conciertos, hay marionetas. ¿Qué va a haber este año, Gastón? Sí, hay muchas cosas. Te cuento, la mudanza a esa parte de la ciudad fue muy importante, fue una estrategia muy pensada porque lo que necesitamos era crear públicos. El sur de la ciudad afortunadamente está mejor atendido en términos culturales, ¿no? Esa zona no. Nos dimos cuenta el primer año que había gente que iba por primera vez a una feria del libro en toda su vida, ¿no? Se acercaba porque iba a hacer otras cosas al parque, a hacer deportes y tal, o porque les quedaba cerca o porque les llamaba la atención el ruido que se generaba, pero empezaba a ir ahí. Eso fue vital, el apoyo de la industria. Realmente la industria se jugó un año, por supuesto las ventas en el CENART eran bastante buenas y
y juntos a ellos decidimos irnos para allá y realmente hubo un aguante por parte de la industria muy importante. Los números poco a poco nos fueron dando la razón. El año pasado ya la cantidad de gente que nos visitó, la cantidad de gente que compró libros, la cantidad de gente que estuvo en los espectáculos fue muy importante, ¿no? Y este tercer año esperamos ya consolidar en esa zona lo que es la feria. Y lo interesante es que la gente del sur siguió yendo a la feria. Antes le quedaba aquí al lado, ¿no? Pero ahora yéndose hacia allá, que en el metro son 25 minutos, a lo mejor llegan muy bien. Es que bien lo decías, habemos muchos que crecimos con esa feria y que tenemos una empatía muy grande y un cariño muy importante, que ya no somos jóvenes, ni siquiera, no digamos niños, pero nos gusta mucho visitarla, nos gusta mucho recorrerla y encontrar, lo decía, toda esta serie también de actividades paralelas y también hacer énfasis, no todos los libros son para niños, inclusive como adulto uno puede encontrar cosas muy atractivas. Sí. Exacto. Este año vamos a enfatizar en la programación para jóvenes también, adolescentes y jóvenes. Entre las actividades que va a haber 2.500 actividades. A lo largo de 11 días es una cantidad impresionante de actividades, como decías, de todo tipo. Cuentacuentos, presentaciones editoriales, espectáculos musicales, espectáculos de teatro. Vamos a tener varios homenajes a lo largo de la feria, desde Liliana Bodoc, la gran escritora argentina que falleció este año, a Rius, a Cricri, a Monteiro Lobato, el brasilero, a Mickey Mouse, que cumple 90 años. O sea, toda la cultura que está alrededor de la infancia y de la juventud. Ya te digo, es tan diversa la feria que podemos encontrar todo este tipo de ofertas, ¿no? Y este año el país invitado de honor, en este caso es una región que es la Alianza del Pacífico, es Chile, Colombia y Perú. Así que vendrá una delegación muy importante de artistas, ilustradores, profesionales del fomento de la lectura de estos países y de Sinaloa, que es el estado invitado. Chile, Colombia, Perú y Sinaloa. Hay que darse una vuelta y también recordar, hablas del énfasis en los jóvenes, pero algo que también se admira y reconoce de esta feria es los niños de 0 años que también tienen lugar y cabida. Está la bebeteca y la posibilidad de interactuar los papás de una manera mucho más cercana a través de la lectura, a través de la literatura con estos pequeños. Sí, es la joya de la feria, digo yo. La bebeteca es un espacio, son 2 espacios muy bonitos, muy concentrados a la atención de niños de 0 a 4 años. Ahí hay varias actividades, hay filas para entrar porque la gente adora ir a ese lugar. Pues ahí está la invitación del 9 al 19. Del 9 al 19. De noviembre en el Parque Bicentenario. Sí, y pueden consultar en la página filigcultura.gov.mx, sobre todo la programación para profesionales. A los que les interese está el Seminario Internacional de Fomento a la Lectura, el Seminario de Ilustración, por primera vez las jornadas de industrias creativas para niños y jóvenes, jornadas de narradores orales, bueno, una cantidad de oferta para profesionales de la literatura infantil y juvenil en los más amplios aspectos. Pueden consultarlo en la página para inscribirse porque están abiertas las inscripciones ya. Cuanto antes hay que inscribirnos y la invitación a visitarla, a recorrerla los 11 días, porque de verdad se van a llevar una llevar el sorpresa. picnic, las pelotas, las bicicletas, porque todo eso se puede hacer en la feria. Y a romper el récord de los 500,000. A ver, vamos. Gastón García, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Vamos a la FILIG el próximo 9 de noviembre y Laura, regresamos contigo. Excelente invitación que no nos vamos a perder desde luego y tendremos todos los detalles de lo que ocurra allá en este espacio. Aquí se los vamos a presentar en Noticias 22. Y les comentamos que el Museo Franz Mayer premió a los mejores ilustradores de la 15ª Bienal Internacional del Cartel. $7,348 carteles de 80 países participaron en la 15ª Bienal Internacional de Cartel en México, cuya premiación se llevó a cabo en el Museo Franz Mayer, recinto que alberga la exposición con los 351 carteles finalistas. La Bienal tiene 28 años produciéndose y por supuesto que ha ido creciendo y ganando interés a nivel internacional. Considero, con toda seguridad se los digo, que en Bienales del Cartel esta es la más importante del mundo. Es la más importante y esto hay que recalcarlo porque generalmente los mexicanos
nos gusta ser malinchistas y pensamos que los japoneses, que los suizos, que los alemanes. Es Latinoamérica el espacio de mayor creación original que tenemos ahora. Y es México uno de los países dentro de Latinoamérica que tiene este liderazgo en la creación de imagen. Este año la Bienal reconoce a un gran creador nacional. Tenemos un homenaje este año al Chango Cabral. 60 autores de todo el mundo han hecho un cartel homenajeándolo. Es la primera vez que reconocemos a este gran creador veracruzano. 5 categorías: cultural, social, ecológico, socioeconómico y comercial. 3 premiados por cada una y una mención honorífica por categoría fue el resultado del concurso. La Bienal no solo es este concurso donde participan, son más o menos 43 países, llegaron de 80 países, más de 7.300 carteles. Esto lo que ven aquí es la selección. La exposición permanecerá abierta hasta mediados de febrero y permite tomarle el pulso a esta expresión artística aún no reconocida como tal. Es una práctica bastante compleja, pero los diseñadores utilizan la estética contemporánea y por supuesto la propia de cada país para unirla a esta expresión y esta comunicación a través de lo gráfico. Por lo tanto, con el tiempo estas piezas se vuelven piezas de arte. Podemos ver que hoy los carteles de Toulouse-Lautrec son unas piezas artísticas de enorme valor, pero en su momento el señor lo hizo para convocar a la gente al Moulin Rouge. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. ¿Nos vamos a una pausa, Rafa? Pero tenemos mucho más aquí en Noticias 22, sigan con nosotros. Bueno, continuamos con museos, Rafa. Así es, de manera particular la Casa del Medrugo, que comparte con los habitantes de la capital poblana tesoros arqueológicos que resguarda ahora aquí en la Ciudad de México. Y suena bien, vamos a descubrirlos. El Museo Casa del Mendrugo en Puebla guarda uno de los tesoros de la arqueología mexicana. Se trata de 10 cráneos que presentan deformaciones, pero que han sido tallados. Los cráneos, estudiados por más de 4 años, revelan que son del periodo posclásico tardío de la región Oaxaca-Puebla. El Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM está estudiando este tesoro zapoteca, que no solo está compuesto por estos magníficos cráneos, sino también por caracoles trompeta gigantes, por huesos humanos como tibias, como húmeros, que también están grabados, y también por vasos ceremoniales de piedra. Hasta ahora se conocen muy pocos ejemplos de este tipo de cráneos grabados. Hay otro ejemplar más también que se exhibe actualmente en el Museo de Sitio de Monte Albán y que también tiene la misma procedencia. Debe ser de una región, de un sitio, una localidad oaxaqueña, posiblemente zapoteca, como el caso de estos cráneos. Hay un cráneo grabado también de mucho interés en la zona maya, pero son muy pocos casos. Actualmente el Museo de Arte Popular presenta 4 de los 10 cráneos, uno de los cuales se presume es de una mujer, además de que se ha descubierto que eran jóvenes entre 20 y 35 años, no presentan problemas patológicos mayores y que podrían ser de la misma familia. Es una sola mujer en los 10 cráneos, y eso significaría que la mujer tenía esa posibilidad de ser de un rango elevado en la vida social, así es que eso es en sí mismo un dato interesante. Pero también fue motivo de los grabados, que se destinaban, es la propuesta que se ha hecho, a la gente que al morir iba a tener ese significado para el grupo, para el pueblo, ¿no? Mantener los actos de su vida en el propio cráneo. Lo principal que está aportando esta colección para el conocimiento de las culturas antiguas de la región oaxaqueña va a ser justamente estos estilos de los grabados que tienen estos cráneos,
para conocer en qué forma se desarrolló la escritura mixteca, zapoteca, y la presencia cultural de mixtecos y zapotecos, la influencia tolteca en Oaxaca. En el verano del 2019 se presentará un libro con las investigaciones que ha realizado la UNAM y el INA. La exposición Los cráneos prehispánicos esgrafiados de la Casa del Mendrugo ya pueden ser visitados en el Museo de Arte Popular en la Ciudad de México. Y hoy en día nos llama la atención precisamente a todos los mexicanos una exposición de esta naturaleza donde vemos parte de este gran descubrimiento, 4 cráneos verdaderamente impresionantes en los cuales se está haciendo una ofrenda a México, una ofrenda a estos 4 personajes, una ofrenda al arte popular, pero sobre todo, en este caso concretamente, una ofrenda a la ciencia. Aquí lo que mencionas de este trabajo sobre una superficie curva y esta volumétrica que le dan simplemente con un dibujo es importante de resaltar porque efectivamente no todo el mundo la puede hacer, no todo el mundo logra generar el mensaje a través de estos glifos, de estos grabados. Prácticamente podríamos estar hablando de altorrelieves en los cráneos, y que efectivamente se logre, pues es porque esta cultura pues es una de las 4 o 5 culturas madres de la humanidad. Noticias 22, Alberto Aranda. Y seguimos en otra temporalidad hablando de tradiciones y de rituales populares, algunos paganos, algunos vinculados con la religión. Cada año el Museo Nacional de Antropología invita a representantes de un pueblo originario a condensar lo más representativo de su cultura en una ofrenda de muertos. Vamos a ver lo que nos presenta en esta ocasión. El 7 de noviembre del 2003, la UNESCO declaró la celebración de Día de Muertos como una obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Desde que el Museo Nacional de Antropología se traslada a la sede actual en 1964, se lleva a cabo una hermosa tradición alrededor de la ofrenda de muertos. Cada año se invita a un pueblo indígena para que venga a celebrar sus tradiciones tal cual lo hacen en su comunidad. Entonces es una representación de la fiesta de muertos lo más cercano posible a las tradiciones que se viven en el pueblo. Por supuesto que es resumido, pero tratan de hacerlo lo más apegado posible a la tradición. Investigadores de la Subdirección de Etnografía proponen qué pueblos pueden ser invitados. Un año anterior se visita estas comunidades, se hace trabajo de campo, de investigación, documentación gráfica y se hace la propuesta. Y entonces en el transcurso del año solo se van haciendo una serie de convenios y arreglos con las comunidades para que pues vengan a hacer esta representación. Y una semana antes de que vengan al Museo Nacional de Antropología, un grupo de personal del Museo Nacional de Antropología se traslada a esas comunidades precisamente para organizar la visita de una avanzada. Esta avanzada se trata de un grupo entre 10 y 20 personas que son especialistas de la comunidad. Entre ellos están los músicos, los curanderos, el consejo de ancianos, las autoridades tradicionales, las cocineras especializadas en comida ritual, los danzantes. Ellos vienen antes, entonces vienen a trabajar aquí. Atrás del museo se les instala una serie de fogones, una cocina tradicional, donde realizan todos los preparativos de la comida, mientras que el resto de las personas asesoran en construir una casa tradicional junto con la gente que tenemos de museografía de este museo. El proceso de esta tradición influye en las comunidades invitadas, dándoles una perspectiva diferente. Y entonces regresan a su pueblo y cuentan de la experiencia que han mirado en este museo, y de esa manera platican con la gente mayor que preserva el conocimiento y las tradiciones, y toman la decisión de recrear conforme lo hacían sus antepasados, hasta donde se acuerdan de la memoria histórica de lo que es la tradición.
Entonces invitamos al público que venga a este museo. En el patio central del Museo Nacional de Antropología hemos instalado esta modesta ofrenda de la comunidad nahua de Coahuila en la Sierra Norte de Puebla, para que la vengan a disfrutar, vean los elementos que los mismos indígenas instalaron. No fue instalado por museógrafos, no fue instalado por antropólogos, fue instalado por los propios indígenas. También los pueblos tienen derecho a representar su cultura fuera de la comunidad. Óscar Helguera, Noticias 22. Vamos a las lunas del auditorio, ya se encuentra Café Tacuba con Huemansin Rodríguez. Adelante, Hueman. Estamos con Café Tacuba, que todo el mundo los conoce, y tenemos el gusto de tener un tiempo con ustedes aquí en las lunas del auditorio. Primero, Rubén, ¿qué significa llegar al auditorio? Siempre, no solamente hoy. Pues es un espacio donde la gente disfruta mucho la música, los músicos nos sentimos cómodos, a gusto, libres para hacer lo nuestro y hacerlo de la mejor forma, hacer gozar a la gente. Así que pues es un recinto que nos gusta, donde nos gusta presentarnos y hemos dado buenos shows, hemos disfrutado junto con el público. Así que bueno, pues es el reconocimiento a este lugar, al disfrute que hemos sentido aquí. Y eso. Llegar con este trabajo que tienen detrás, tantos años, han estado por ejemplo en Canal 22 con un documental, y hace 20 años estuvimos con ustedes en Yo Soy Revés en el Zócalo. Es muchos años de trayectoria. ¿Cómo se sienten hoy con todo este trabajo? Pues un poquito más viejillos, pero muy contentos, muy alegres, muy agradecidos porque seguimos trabajando. La gente nos da la oportunidad de viajar. Eso siempre nos da de nuevo una nueva cuenta para hacer otro ciclo de música, canciones, giras y pues no te das cuenta lo rápido que pasa el tiempo, para bien y para mal. Pero aquí estamos y disfrutando, agradecidos profundamente. Eso pasa cuando uno se la pasa bien, ¿no? Que no se da cuenta qué es lo que está pasando, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo se ha ido transformando la música de Café Tacuba? La transformación ha sido constante y creo que es algo que nos ha mantenido vivos, nos ha mantenido con esa incertidumbre cada vez que nos reunimos para ver cuál va a ser ese siguiente ciclo de canciones, de discos. Y esa incertidumbre nos mantiene pues sorprendiéndonos del resultado, incluso de las aportaciones que uno hace y de las canciones y de cómo estas se transforman en el resultado final. El año pasado sacamos un disco, el Hey Baby, que forma también parte de esos cambios que van pasando. A alguna gente le recuerda un Café Tacuba de hace 25 años, por ejemplo, lo cual pues quiere decir que sigue habiendo una vuelta más de tuerca. Nosotros tenemos también el gusto de ser testigos de los trabajos que han hecho, no solamente con Café Tacuba, sino en cada una de sus diversas vocaciones y proyectos. En ese sentido, Joselo, ¿cómo es mantener un grupo y al mismo tiempo tener estos proyectos personales? Yo creo que es gracias a estos proyectos personales en que cada vez que nos volvemos a juntar, tenemos algo fresco que ofrecer. Descubrimos que de esa manera el grupo se alimenta, en vez de que se pierda esas ideas que traemos. El hecho de trabajar con otra gente o trabajar en algo extramusical nos hace traer ideas nuevas, y cuando nos juntamos a hacer un disco o hacer una gira, la verdad es que es como si estuviéramos empezando otra vez. Entonces vamos a cumplir 30 años, ¿no? el próximo año, el próximo 2019. Y bueno, esas son como las formas que hemos encontrado de poder estar juntos, porque queremos estar juntos, y entonces eso nos ayuda bastante. Pues enhorabuena por este reconocimiento y bueno, un gusto verlos como siempre en estos trabajos que llevan y además en Café Tacuba. Muchas gracias. Hasta luego. Una felicitación a Café Tacuba. Y muchas gracias, Hueman, por estos enlaces. Les recordamos que en un ratito más, en el 22.2, en vivo, la ceremonia de entrega de las lunas. Por lo pronto, una pausa. ¿Volvemos? Tenemos habitaciones propias, Rafa. Irma Gallo y una justiciera. Adelante, vamos contigo.
Pues muchas gracias, compañeros de Noticias 22. Y sí, hoy es día de habitaciones propias y tengo dos invitadas muy especiales, Morena González, Carmen Alanís, y vamos a hablar de un espectáculo que está rompiendo todo en la Ciudad de México ahora. Ya estuvo en Monterrey. Bienvenidas a las dos, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Irma. Bueno, Carmen, tú eres la dramaturga de este espectáculo que se llama Zorrúbela o El despertar de Monterror. Sí, bueno, es un trabajo entre Morena González y yo, somos co-dramaturgas. Co-dramaturgas, y además Morena es la actriz Así es. que interpreta a la Zorrúbela. Entonces, bueno, para que nuestro público sepa de qué estamos hablando, me gustaría primero que habláramos de la investigación previa para crear a este personaje y a esta obra. A ver, Carmen. Bueno, este proceso ha sido largo, 2 años más o menos de investigación y posteriormente ya el montaje. Hicimos una investigación a 15 mujeres, 10 en Monterrey, que es de donde somos nosotras y de donde sale la Sororidad Producciones, que es el colectivo al que pertenecemos. Sí. Y entonces, bueno, entrevistamos a 10 mujeres en Monterrey y 5 en la Ciudad de México. ¿Quiénes son esas mujeres? Pues mujeres a las que nosotros admiramos mucho, maestras, docentes, activistas, mujeres que se convirtieron en activistas a favor de los derechos humanos por causas trágicas, ¿no? A partir de la situación de violencia que se vivió en todo el país y en específico en Monterrey. En fin, una serie de intereses que perseguíamos para saber cómo era la situación de las mujeres en el norte y bueno, también acá en el centro, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue hacer una investigación y preguntábamos la historia de vida a estas mujeres, ¿no? Y qué significa ser mujer para ti, quiénes son tus referentes femeninos, cuál es tu historia de vida, cuáles han sido tus mayores problemáticas en el ámbito personal, laboral, profesional, etcétera. Y bueno, a partir de esa investigación tuvimos como una plataforma de temáticas y vimos que había ejes como muy particulares con como que había puntos que se tocaban entre esas mujeres que eran como muy diferentes y también de edades muy también dispares, ¿no? Las más jóvenes tendrán quizá 30 y las mayores 60, 70, ¿no? Entonces, bueno, fue un proceso largo y fue muy interesante y a partir de ahí empezó también el proceso de escritura. Bueno, doña Rosario Ibarra de Piedra está entre las entrevistadas también. Sí, bueno, la hija de doña Rosario, Rosario Piedra. Nos parecía fundamental también. Finalmente, las entrevistas a estas mujeres nosotras consideramos y las admiramos, las consideramos de alguna manera heroínas, ¿no? Y nuestra heroína principal digamos, en la dramaturgia es doña Rosario Ibarra. Definitivamente ella es punta de lanza del proyecto y a partir de los testimonios de estas mujeres y también un poco de la investigación que realizamos en documentales, en entrevistas, en todo el material que encontrábamos de doña Rosario para poder aterrizar esta historia finalmente de Zorrúbela, el despertar de Monterror, que es una vengadora de mujeres. Eso, a ver, cuéntenme quién es Zorrúbela. Y bueno, yo creo que es muy necesario conocer a Zorrúbela. Hace un par de días, el lunes, estábamos viendo una nota de que los feminicidios se habían aumentado en un 106% del 2016 para acá, que es muchísimo. Entonces, bueno, cuéntanos, Carmen, ¿quién es Zorrúbela? Zorrúbela es una personaje femenina que surgió también, bueno, hacía tiempo que Morena había trabajado con este personaje, entonces retomamos esta mujer, le dimos un poco un formato de cómic y unas características ahí de guerrera, mujer con mucha fuerza, mucha astucia, mucha valentía, también con mucha vulnerabilidad. Eso también nos parecía interesante, es decir, como el retrato de cualquiera de nosotras, ¿no? Con las características de las mujeres que trabajamos y que las mujeres que estamos haciendo que México camine hacia adelante. Entonces, bueno, es la historia de Zorrúbela, que es una chica que es universitaria, periodista, y a partir de un suceso trágico, el rumbo de su vida tiene que cambiar definitivamente. Y ahí está el meollo del asunto de la Zorrúbela. Decide hacer justicia por su propia mano a partir de este hecho trágico. De este hecho trágico. Y tiene que ver, digo, no la historia de Zorrúbela, pero sí la creación del personaje,
tiene que ver con estas historias que también cruza la violencia contra la violencia de género, en estas historias que ustedes recabaron con las entrevistas? Sí, definitivamente. Bastante. Sí, pues hay muchos, como te decía hace rato, hay como muchos ejes temáticos allí que ¿Están ahí? que las mujeres fueron como diciendo, y nosotros, además de que eran como intereses personales también que nosotros teníamos desde que Morena y yo nos conocimos, pues coincidían que todas ellas hablaban de la falta de oportunidades, de los salarios precarios, de la violencia, del feminicidio, y también hablamos también del transfeminicidio, que es un tema muy, muy fuerte. Y falta mucha información también al Así respecto, es. ¿no? Sí. Y de entre las entrevistadas fue justamente una chica que trabaja en pro de los derechos de los Las trans, mujeres trans. de las mujeres trans, y la verdad fue muy revelador también escuchar tanta información que nos hace falta, tanto conocer como digerir. En realidad nos parecía por eso muy pertinente meter un personaje que fuera la hermana de Julia, que es la verdadera personalidad detrás de Zorrúbela, que la hermana fuera una hermana Tienes que decir trans. quién es Julia. Julia es una periodista, que esta también periodista. fue una de las ideas que nos arrojó las propias entrevistas, pues entrevistamos a varias mujeres periodistas y que sabemos que es uno de los oficios, como bien lo dice Julia, peor pagados y más peligrosos del mundo, ¿no? En estos momentos, justo de tanta violencia. ¿Y Julia es quien se convierte en Zorrúbela? ¿Es como una especie de superwoman? Sí, así es. Julia tiene como... Su alter ego. Así es su alter ego, es su otro yo, se desdobla, es esta mujer periodista que de pronto tiene este suceso trágico con su hermana, que se llama Victoria, y entonces a partir de eso dice, estoy cansada, violencia de género, me maltratan en la escuela, en la casa también hay violencia, etcétera. Empiezan a desaparecer también compañeras de la escuela, ella va narrando cómo va creciendo y se empiezan a llevar a las chicas de la escuela, le desaparecen también a una amiga de su hermana. Entonces van sucediendo una serie de acontecimientos en la ciudad que se sitúa la ficción, que es la ciudad de Monterrey. Cualquier Híjole. parecido con la realidad es mera coincidencia. Es mera coincidencia, así como no. Definitivamente. Sí, pero bueno, la verdad es que sí es una vengadora que en el trayecto, en el transcurso de la historia, irá descubriendo algunas cosas sobre la importancia de la resistencia civil pacífica a partir de que se topa ficcionalmente a Doña Rosario. Ah, qué maravilla. ¿Y es un solo personaje en escena todo el tiempo? ¿Es un monólogo? Son ¿No? 9. Es unipersonal, sí. Wow. Morena está en un unipersonal, pero hay 9 personajes que ella está trabajando en escena. Que Es te interesante. desdoblas a Así hacer es. 9 personajes. Sí, ¿no? existen también las voces de Monterrey, por ahí una señora chismosa, una influencer, que también es parte de las chicas que entrevistamos. Un chairo también tenemos. Un chairo también, una señora chismosona, el señor que siempre hace el comentario, el señor de la tiendita. Entonces tenemos ahí también algunas voces de Monterrey que nos irán dando el termómetro de lo que piensan de Zorrúbela, ¿no? Algunos opinarán a favor, algunos opinarán en contra, y es un poco como para darle también contrapuntos a la historia. ¿Y el tono es una comedia, es una farsa, qué es? ¿Cómo lo definirían? Fíjate que el tono, pues batallamos mucho para encontrar Me imagino. cómo protegernos Con estos en temas. ellos. Sí. En un principio habíamos pensado en que fuera teatro cabaret, y fue muy complicado llegar a eso, a un tono así. Pero sí teníamos claro que teníamos que tener momentos de relajación, momentos de que pudiéramos respirar y replantearnos cosas, ¿no? Porque la historia sí puede ser estrujante. Me imagino. Y un poco la idea, claro, es que podamos ser sensibles ante el tema, ¿no? Que nos sensibilicemos mediante la historia. Entonces, supuesto. encontramos este recoveco en el cómic y lo denominamos como un cómic noir. Musical. Porque también baila y canta. Wow, qué Morena. maravilla. Sí, tenemos por ahí un rap, un paseo vallenato,
un reggaetón. No, bueno, pues qué cosa. Pues fíjense que hoy, miércoles 31, ellas van a salir corriendo porque tienen función. Tienen función también el 7 y el 14. A ver, díganos dónde están aquí en la Ciudad de México. Es el miércoles 31, hoy miércoles 31 a las 8:30 de la noche en la Sala Marlowe. El miércoles 7, igualmente Sala Marlowe, 8:30. Y el último miércoles es el 14 de noviembre. Y después se van a Querétaro y Celaya. Así es, ¿verdad? el Querétaro estamos el 22 de noviembre y luego el 23 en Celaya. Y ya regresamos a Saltillo, también tendremos una función el 2 de diciembre en Saltillo. Y en Monterrey tendremos una función pues muy significativa, estaremos participando, colaborando en la Caravana por la Paz. Ah, qué bien. Con redes comunitarias el 1 de diciembre. El 1 de diciembre. Estaremos en toda la caravana y terminamos con el trabajo escénico. Y para verla aquí en la Sala Marlowe, está en la Condesa, ¿verdad? Está en la Condesa. ¿Hay que comprar los boletos ahí o en Ticketmaster o cómo se hace? A través de la página de la Sala Marlowe o se pueden comunicar a los teléfonos de la Sala Marlowe o directamente ahí en la Sala Marlowe. Hay promociones, me parece, con preventa y también hay ciertas promociones también llegando ese día de la función. O sea, hoy también pueden encontrar promociones. Pues les agradezco muchísimo, Carmen Alanís, Morena González. Gracias. De verdad no se pierdan Zorrúbela o El Despertar de Monterror. Yo voy a ir también corriendo a verla ahora. Muchísimas gracias. Esto fue Habitaciones Propias y nos vemos dentro de 15 días. Muchas gracias, Irma. Pues ahí está la invitación. En efecto, en unos minutos más dará inicio esta función. Y nos vamos, no se olviden, 22.2, los que quieran seguir a Lunas, cámbienle, los que no, quédense aquí en el 22.1 en la alternativa. Nos vamos. Nos vamos. Luis Muy Spohr, buenas noches. gran violinista alemán, aquel que le puso el violín en el mentón, él fue este compositor, lo recordamos.